este vídeo verás una introducción al uso de los componentes funcionales de React.js. Esto lo lograremos realizando una pequeña aplicación que simule una lista de tareas o to-do. Antes de comenzar, cabe mencionar que primero será necesario tener previamente configurado un entorno de desarrollo para React.js. Para esto podríamos utilizar el paquete Create React App o algún otro boilerplate que se pueda encontrar en GitHub. Pero si usted desea aprender a configurar su propio entorno de desarrollo, le recomiendo ir al enlace que aparecerá acá arriba, en donde explico cómo preparar un entorno de desarrollo como el empleado en este vídeo, utilizando Webpack, Babel y Docker. Lo primero que haremos será crear un directorio para nuestra lista de tareas. Esto lo haremos en la carpeta Frontend. Ahí añadiremos un archivo llamado index.js, el cual será el componente padre que maneje los datos y retorne los demás componentes que crearemos para nuestra aplicación. Para crear un componente funcional vamos a importar React y con el hook useState lo dotaremos de estado. Ahora crearemos nuestro componente, el cual únicamente será una función. Este se llamará todo y comenzará en mayúscula. Esto será así siempre debido a que es la forma en que React diferencia nuestros componentes de las etiquetas HTML, que siempre estarán en minúscula. Los componentes funcionales retornan interfaz en sintaxis JSX. De momento retornaremos un H1 con un mensaje. Cabe resaltar que al momento de retornar la interfaz solo podremos retornar un único componente padre. Es decir, que si intentáramos retornar dos H1, nuestra aplicación fallaría. Esto es algo que podemos evitar envolviendo estos H1 en un div o en una sección, por ejemplo. Al final, exportamos nuestro componente. Para poder visualizar nuestro componente recién creado, deberemos dirigirnos al punto de entrada de nuestra aplicación, importar el componente todo y cambiar el componente que se está renderizando actualmente. Abriremos una consola en la carpeta de nuestro proyecto y ejecutaremos nuestra aplicación en modo desarrollo. Si navegamos a la URL de nuestra app, deberemos ver nuestro componente renderizado en el navegador. Una de las características de los componentes de React es la composición. De esta nos valeremos para nuestra app de lista de tareas, la cual estructuraremos de la siguiente forma. Crearemos un componente llamado add.js que muestre la interfaz para añadir una nueva tarea, y crearemos otro componente llamado list.js que muestre el listado de tareas. Añadimos el archivo add.js en el directorio todo. Aquí importaremos React y crearemos un componente de función llamado add. Retornaremos un section con un mensaje en un label, un input para ingresar la tarea y un botón que añada la tarea. Solo falta exportar nuestro componente. Ahora vamos a añadir el archivo list.js, igualmente en el directorio todo. Importaremos React y crearemos un componente funcional llamado list. En este, de momento, vamos a retornar un section que contenga el mensaje listado de tareas en un H5. Ahora vamos a exportar este componente. Nos dirigiremos al archivo index.js. Ahí vamos a emplear estos dos componentes que acabamos de crear. Para esto primero los vamos a importar. Vamos a reemplazar el H1 que estábamos retornando por estos componentes, pero deberemos envolverlos en un padre. En caso de que no queramos añadir un nuevo nodo a la aplicación, podemos utilizar React Fragment, que nos permitirá envolver varios componentes sin añadir otra etiqueta HTML.
Iremos al navegador para asegurarnos de que nuestros componentes se estén cargando correctamente. Es momento de emplear UseState para manejar datos y añadir dinamismo a nuestra aplicación. En nuestro componente ToDo, en el archivo index.js, vamos a obtener dos constantes llamando al método UseState, con la sintaxis de structuring de arreglos de ECMAScript 6. Estas dos constantes serán el arreglo de tareas y la función que podrá modificarlas. Puede notar que UseState recibe un arreglo vacío como parámetro. Este será un valor por defecto que podemos definir como estado inicial. También vamos a crear un estado para la tarea nueva, siguiendo la misma secuencia. Crearemos la función que nos permita añadir una tarea a nuestro listado. Esta será una función que reciba la tarea como parámetro y que al ser llamada añada la tarea al arreglo. Llame a la función setTareas para modificar el estado y luego llame a la función setNuevaTarea para limpiar el estado y consecuentemente el input para ingresar la tarea. Ahora crearemos una función llamada onChangeTarea que funcione como evento para el input del componente add. Su objetivo es que actualice el estado nuevaTarea cada vez que añadamos o removamos texto del input y que así tengamos en el estado la nueva tarea a añadir. Ahora es momento de enviar datos y funciones como propiedades. El componente add requiere de la función addTarea para que al hacer clic en el botón se añada una nueva tarea. También requiere de onChangeTarea y tarea nueva. El motivo de esto es que tarea nueva servirá de valor del input. Si no lo hiciéramos de esta forma, al cambiar el texto se llamará a onChangeTarea, que actualizará el estado con el valor que se ingresó. Pero como esto desencadenará un nuevo renderizado, el valor del input volvería a estar vacío, dando la impresión de que no se puede escribir en él. Esto que acabo de explicar se conoce como componente controlado. Para el componente list, únicamente enviaremos el arreglo de tareas que obtenemos del estado. Como vimos en la definición del estado, al inicio la lista estará vacía, pero como cada vez que se añada una nueva tarea, este se volverá a renderizar mostrando así la lista de tareas actualizada. Ya hemos enviado los valores necesarios a nuestros componentes, pero de momento no los estamos utilizando. Así que debemos ir a cada componente desde donde los recibiremos. Para recibir las propiedades que se envían al componente funcional add, es necesario definir un parámetro que normalmente se llamará props. Luego, como buena práctica, vamos a obtener las propiedades utilizando la sintaxis de structuring de objetos de ECMAScript 6. Definiremos tres constantes envueltas en llaves, que serán valores que obtendremos del objeto props. La tarea la vamos a asignar en la propiedad value del input, al igual que la propiedad onChange. Esto nos permitirá tener el input como un componente controlado. La propiedad onAdd es una función que recibirá la tarea nueva a añadir. Esta será llamada al hacer clic en el botón añadir. Por eso, en el botón vamos a utilizar la propiedad de evento onClick. Este espera una función, así que vamos a asignarle un arrowFunction, desde donde mandaremos a llamar a onAdd y le asignaremos el valor de tarea como parámetro. Ahora iremos al componente list. Y de igual manera que en onAdd vamos a definir el objeto props para recibir las propiedades. Con destructuring vamos a obtener las propiedades que están siendo enviadas a este componente, o sea, solo el arreglo con el listado de tareas. Es momento de añadir las tareas a la interfaz. Para esto haremos uso del método map de los arreglos JavaScript, que nos va a permitir recorrer nuestro arreglo y retornar JSX por cada uno de los ítems. Para esto vamos a añadir la siguiente expresión que nos ayude a validar que el arreglo no esté vacío. Deberemos pasar a la función map un método que reciba dos parámetros.
El primero será el item, es decir, la tarea. El segundo será el índice del elemento en el arreglo. Dentro de esta función retornaremos un párrafo que muestre la tarea y estableceremos la propiedad key con el valor del índice. Esto es algo que debemos hacer siempre que estemos empleando listas de elementos, ya que ayuda a React a identificar los ítems que han sido modificados, eliminados o agregados, optimizando así el rendimiento de nuestro componente. Ahora iremos al navegador a probar la aplicación y como podemos comprobar, esta se está ejecutando correctamente. Nos permite añadir tareas y mostrar el listado. En este vídeo hemos visto una pequeña introducción a los componentes funcionales de React.js. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete para que recibas otros videos relacionados con estos temas.